Todos, el Señor les bendiga. Muchas gracias a Cris. Con Cris tenemos mucha confianza. Cris es un hombre muy respetuoso. Siempre lo trata uno del pastor, pastor, pero cuando estamos detrás, cuando estamos jugando fútbol, Guillo, Guillo, Guillo. Qué lástima, mi Cris, que ahora estás tan lejos y bueno, yo también, ¿no? Ya no tendremos esa oportunidad de, quién sabe hasta cuándo, de volvernos a reunir. Pero gracias, Cris, por la invitación que me haces. El Señor le bendiga mucho a usted, a la esposita, hermana Olga. Amén, pastor. Gracias. Dios me les acompañe. Qué rico poder estar. Sí, veo que la familia, sí. Miro esta pantalla y no veo sino Peñate, 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 Peñate por todos lados. Así que es un privilegio conocerles, mis hermanos, un privilegio poderles saludar. Qué bonita iniciativa tienen como familia, valiosa, valiosa. Eso no es costumbre, eso no es una costumbre de todo el mundo. O sea, ustedes tienen una iniciativa muy bonita, el poderse reunir, poder estudiar, no es fácil hacerlo, pero yo creo que resulta hasta rico, ¿no, Cris? Porque miren que aquí está la familia reunida, ¿no? Muchas veces la familia no se reúne, este medio no es usado muchas veces para este tipo de cosas, pero pues la tecnología nos ha llevado a esto, ¿no? Nos ha llevado a tener que conectarnos y aprender a utilizar el Zoom, el Meet y todo cuanto programa de reunión exista para no perder la costumbre de estar congregados. Así que mis hermanos, familia, el Señor les bendiga. Vamos en este momento a estudiar, vamos a tomarnos un tiempito para abrir la palabra. Quiero animarlos para que, quiero invitarlos para que allí donde se encuentran, pues oremos. Así que inclinen sus rostros allí donde están y vamos a orar. Vamos a orar. Querido Señor y Padre que estás en los cielos, estamos muy agradecidos contigo en esta mañana. Nos regalas el privilegio, Padre de amor, de tener un día más de vida. Eso es algo valioso. Gracias, Dios, porque nos das vida en este día que es tu santo sábado. Lo agradecemos, Señor, también. Y gracias, Padre de amor, porque la familia Peñate en esta oportunidad tiene la buena intención de reunirse, de estudiar tu palabra, de cantar, de orar. Y eso es tener tu día sábado muy presente, Padre de amor. Gracias porque esa familia lo hace. Rogamos, Dios, para que la programación de esta mañana, el tema de esta mañana, el mensaje, sea de ayuda y bendición para cada uno de nuestros hermanos que están aquí conectados y que, Padre de amor, este mensaje puede ir acompañado de la presencia santa y transformadora de tu Espíritu. Así que, Señor, en este momento vamos a abrir tu palabra y rogamos tu dirección, tu compañía, porque lo pedimos en Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a iniciar en esta mañana, así que si tienen ahí sus Biblias listas, vamos a abrirlas. Les voy a invitar para que vayan al libro de Hebreos. Vayan a Hebreos capítulo 3, versículo 6. Le agradezco mucho a Cris ahí, hombre, y quiero tenerlo muy, por así decirlo, quiero decirles que la lectura que mi hermano Cris tuvo fue esa parte de anciano, ¿no? El anciano siempre resuelve, él no está preguntando o llorando si no se pudo hacer, sino que si no se ha hecho, se busca la manera de hacerse. La lectura bíblica de esta mañana es esta que les acabo de dar, Hebreos 3:6. Y gracias a Cris por estar siempre tan atento, como lo estuvo en el Edén y como lo estará seguramente ahora ya con ustedes, como familia y en la iglesia donde pueda estar. Así que quiero invitarlos, hermanos, para que lean la palabra. Vamos a leer en esta mañana entonces el versículo que les he dado a continuación. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pero Cristo, como dijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Sí? ¿Lo alcanzamos a leer? Sí. Entonces, el mensaje de esta mañana, hermanos, va a ir enfocado hacia algunas razones por las cuales usted y yo debemos tratar de permanecer conectados con Dios, ¿sí?
Normalmente tenemos una gran lucha. Yo estoy seguro que ninguno de los que está aquí conectado puede decir que no la tiene. Puede ser que alguien, normalmente las personas más mayores en edad suelen ser también muy maduras en el área del estudio de la Biblia. Normalmente lo digo por mi madre. Tengo una madre, mi madre tiene alrededor de 75 años de edad y es una dama muy seria en las cosas de Dios. Es una dama que nunca le falta la oración, nunca le falta la lectura de la Biblia. Es una madre muy juiciosa. Y yo digo que tiene mucho que ver también con su edad porque es una mujer muy madura en todos los aspectos. Y normalmente es difícil ver un hermano mayor de edad que no lee la Biblia y no ora. Es muy complicado. Normalmente la persona madura lo tiene como un hábito de vida y es parte de su vida todos los días orar y leer la Biblia. Pero a veces los que estamos más jóvenes, ¿cierto? Los que vivimos, por así decirlo, pues somos de la iglesia, pero a veces hay muchos asuntos en nuestra vida que nos llevan a no tener dedicación, por así decirlo, al estudio de la palabra, a la oración. Sabemos que es importante, sabemos que es necesaria para nuestra vida. Sin embargo, no le damos por así decirlo, el énfasis que ella requiere para nosotros. Por eso en esta mañana voy a tener este mensaje, hermanos, y yo quiero que cuando el mensaje termine, usted no vaya a sentirse nervioso, ¿no? Sino que usted pueda pensar que hay que mejorar. Debemos mejorar porque para eso nos ha llamado el Señor, para mejorar, para que nuestra vida cristiana cada día sea más importante, que nuestra relación con Dios sea una relación cada día más sólida. Eso a Dios le agrada, a Dios le gusta. Así que reiteremos el versículo de esta mañana, hermanos, y vamos a empezar ahorita, sí, después de esta introducción, a hablar de todo lo que queremos decir en esta mañana. Y espero el Señor ustedes puedan tomar el mensaje de la manera correcta. Que usted pueda decir, bueno, hay que hacer cambios, hay que tomar decisiones y vamos a hacer las cosas bien porque queremos es agradar a Dios, ¿cierto, mis hermanos? Queremos que Dios se sienta contento, satisfecho y eso requiere un esfuerzo de parte de nosotros. Dice la palabra otra vez, pero Cristo, ¿cierto, mis hermanos? Pero Cristo como hijo sobre qué cosa? Yo le voy a pedir un favor. No, les voy a pedir un favor porque ustedes saben que no es fácil, hermanos. No es fácil, el tema de la tecnología no es nada fácil para muchos de nosotros, pero si alguno de ustedes no tiene un niño, o sea, tiene niños allí, pero usted ve que el niño no va a interrumpir o va a hablar mucho mientras estamos predicando, si usted quiere, puede activar el micrófono. ¿Por qué? Porque a diferencia de que otros dicen, no lo active porque no me dejan predicar, yo siento que sería muy rico oír a alguno de ustedes decir algo mientras yo estoy predicando. No sé si me hago entender. O por ejemplo, si yo hago una pregunta, alguno puede decir algo, todos pueden decirlo. Eso no va a producir ningún desastre en el culto, ¿no? Si tenemos adultos solitos que pueden activar su micrófono y no haber problema porque no hay ningún ruido, háganlo para que participemos, mis hermanos. Miren lo que dice la palabra de Dios. Pero Cristo, dice la palabra, pero Cristo como hijo sobre qué? Como hijo sobre su casa. Y miren ¿quién es esa casa? Dice la palabra, la cual casa somos ¿quiénes? Todos nosotros. Nosotros, o sea, nosotros somos la casa de Dios. Dice aquí, pero miren que aquí hay por así decirlo, un condicionamiento, una condición, ¿cierto? La condición es sí, ¿cierto? Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Lo que el Señor está diciendo en este versículo es que nosotros tenemos dueño. O sea, nosotros le pertenecemos a alguien. El día que usted entregó su vida a Cristo Jesús, usted dejó de pertenecerle al enemigo y ahora usted le empezó a pertenecer a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. O sea, la escritura de esa casa que es usted, la escritura de esa casa que es usted está a nombre de Cristo. Cristo es el dueño de esa casa. Esto es interesante, hermanos, porque esto hasta en el área jurídica tiene mucho sentido. Ustedes lo van a ver ahorita un poquito. Pero vamos a pensar un poco lo que significa casa. Bueno, es un término sencillo. No nos vamos a complicar la vida en esta mañana. Sencillo. La palabra de Dios dice que nosotros parecemos ¿qué? ¿O somos qué? Casas. ¿Cierto, mis hermanos? El Señor dice que nosotros somos casas. Ya. Y dice el Señor que esas casas tienen dueño. O sea, no son invasiones. ¿Estamos captando la idea? Existen casas que no tienen dueño. Porque el que las habita no es el dueño y el dueño del terreno no existe o no está. No sé si a ustedes les ha ocurrido, y allá donde ustedes están ocurre,
Pero aquí normalmente donde yo estoy ocurre en cualquier tipo de ciudad. Tierras que habitan, pero el dueño no las ha reclamado y tampoco el que está viviendo en ellas le pertenecen. O sea, por así decirlo, es como una invasión y toca iniciar un proceso jurídico después de ciertos años para que finalmente esa casa le pertenezca o al que está viviendo o el dueño finalmente reclame su predio y pueda pasar nuevamente a ser de él. Eso normalmente ocurre. No sé si ustedes escucharon la noticia ahorita en Cali, eso fue hace como unos 8 días, de un grupo de personas que se habían asentado en un lugar allí y finalmente el dueño dijo, esto es mío. Y entonces, ¿qué hizo el dueño? El dueño inició un proceso legal para que las personas fueran, ¿qué? Fueran desalojadas, ¿cierto? Y finalmente ustedes vieron la noticia, el policía se opuso, el policía dijo que le parecía triste lo que estaban haciendo, que él no estaba de acuerdo con eso y que no iba a cumplir con el deber que le habían encomendado. Y bueno, eso trajo una cantidad de problemas, inclusive no escuché más de él, pero creo que ante la ley, ante la policía él está mal en este momento. A ver, hermanos, por ley, ellos estaban haciendo lo correcto. En el corazón duele lo que se estaba haciendo. ¿Por qué? Porque se estaba sacando una familia o unas familias y las estaban echando a la calle. Eso es inconcebible. El humano que tiene corazón dice eso no se hace. Pero la ley dice que ellos debían salir de allí porque no les pertenece, ¿sí? Y eso suena duro. Y uno escucha muchas veces, por ejemplo, uno escucha hablar al coronel allí, él decía, es verdad que él tiene unos principios, le duele, pero la ley es la ley y hay que cumplirla. Y esto es algo que no se entiende normalmente, hermanos, porque normalmente el corazón en ese tipo de casos, pues, se hace sentir, ¿no? Uno dice, bueno, no, eso no se hace, ¿sí? Pero ¿a qué voy yo en esta mañana, mis queridos hermanos? Este ejemplo que estamos colocando en esta mañana es el ejemplo de lo que vamos a ver a continuación. Bíblicamente hablando, hermanos, bíblicamente hablando, esto es una realidad. Esto es una realidad. Miren lo que dice la palabra de Dios. Vayan a sus Biblias, a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Primera a los Corintios 3, 16. Miren lo que dice el versículo, muy, muy interesante. El versículo tiene una pregunta, es la pregunta con la que el versículo nos aborda, ¿no? Pablo le hace una pregunta a los corintios, ¿cierto? Pablo les dice, es que ustedes no saben, ¿cierto? Ustedes no saben que son templo de Dios, ¿cierto? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, interesante. Bueno, avanzamos un poco más. Ya sabemos que somos casas y que tenemos un dueño, o sea, tenemos escritura. Pertenecemos a alguien que se llama Cristo, ¿cierto? Ahora, lo interesante es que el versículo dice que nosotros no somos cualquier tipo de casa. ¿Qué tipo de casa somos? ¿Qué tipo de casa somos? Templo. Correcto, muchas gracias. ¿Somos qué? Somos templos. ¿Ustedes, para qué sirven las casas, mis hermanos? Alguien que nos diga allí para qué sirven las casas. Él le va a preguntarle a alguno de ustedes. Bueno, gracias, Omar. ¿Para qué? Para tener un techo donde vivir y dormir y eso. Muchas gracias, Omar. Miren lo interesante. Las casas sirven ¿para qué? Para habitar. Ustedes están en este momento dentro de casas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué existen las casas? Para que nosotros podamos ¿qué? Habitar en ellas. Ahora, miren lo que Pablo le dice a esta gente. ¿Ustedes son qué? Templo. ¿Para qué sirve un templo? Pues para albergar personas. Pero les pregunto, ¿solamente los templos albergan personas? Hábleme un poquito de tipos de casas. Cris, dame un tipo de casa, mi Cris. Un tipo de casa. No en estructura, sino los usos de muchas casas. Una casa para que sirva para algo. A ver. Del sol y de la lluvia. Bueno, sí, Cris. Amén, así es. Para eso nos sirven las casas, ¿cierto? Para cubrirnos, para protegernos. Pero vamos a hablar de un tipo de casas. Un tipo de casa. Comienzo yo. Por ejemplo, una droguería. ¿Una droguería es una casa? Sí. ¿Y para qué sirve una droguería? Para vender medicamentos. Correcto. ¿Qué habita ahí en esa casa? Habitan medicamentos. Ahora, ¿para qué sirve? A ver, ¿un estadio es una casa? Claro, alberga el público, el espectador. Alberga un público que es un espectador y que va a mirar un partido. ¿Una discoteca es una casa? Para los sí, bailadores. Claro, una discoteca es un lugar donde ¿qué? Donde la gente va a bailar y está dentro de ella. Ese lugar alberga un grupo de personas que bailan, ¿cierto? ¿Qué más?
¿Qué más? Un prostíbulo es una casa. También. Es un prostíbulo para que la gente vaya hacia ahí y hace lo que ustedes saben que hacen, ¿cierto? En esos lugares. ¿Sabes? Y ustedes dicen, bueno, pastor, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, esto tiene mucho que ver, mis hermanos, porque el Señor es claro en su palabra cuando Él dice que nosotros somos, o sea, si la Biblia dijera que nosotros somos casa, nos quedamos con el primer versículo de Hebreos 3:6, pero el Señor no hubiera dicho qué tipo de casa somos, entonces podríamos ser cualquier tipo de casa, ¿me hago entender? Pero el Señor es claro en su palabra cuando dice que nosotros no somos cualquier tipo de casa, nosotros somos ¿qué? Templos. Sí. ¿Qué nos convierte en templos? ¿Qué es lo que hace que nosotros seamos templos? El versículo lo dice. La presencia del Espíritu Santo. Ya, así es sencillo. Es la presencia del Espíritu Santo la que hace que usted y yo seamos ¿qué? Templos. Ahora, vamos a mirar lo que dice 1 Corintios 6:19. 1 Corintios 6:19. Que es una afirmación de lo que estamos estudiando en esta mañana, ¿cierto? Pablo vuelve e insiste. Pablo vuelve e insiste a los corintios. En el capítulo 13 lo dice, pero en el capítulo 6 vuelve y lo reitera. ¿Cómo les dice? Aquí ya no les dice, es que no saben, no. Aquí les dice, una cosa es que usted no sepa, pero otra cosa es que usted ignore. ¿Cierto, mis hermanos? ¿Cierto? Entre no saber e ignorar son dos cosas diferentes, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Cierto? La diferencia entre el que no sabe y el que ignora, ¿cuál es? El que no sabe nunca se lo han dicho. ¿Estamos de acuerdo? Pero el que ignora, posiblemente algún día se lo dijeron, pero que fácilmente se le ¿qué? Se le escapa. Se le escapó. Tiene conocimiento, pero no le hace caso a eso que ha aprendido. Correcto, ¿cierto? Vas tú manejando el carro, ¿cierto? Y resulta que en la vía había un letrero grande que decía que no puedes manejar a más de 60 kilómetros por hora, pero ¿tú qué hiciste? Tú ignoraste el letrero. O sea, no le prestaste atención al letrero. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces tú pasaste a 100 por hora. ¿Qué pasa más adelante? ¿Qué pasa a los 20 o 15 días cuando llega a tu casa la foto, ¿cierto? ¿Llega qué? Multa. La foto más cara que existe en el mundo, ¿no? ¿Cierto? Ese estudio fotográfico que a nadie le gusta, pero es una realidad. O sea, una cosa es que usted no sepa y otra cosa es que usted ignore. Pablo le decía a los corintios que si acaso no sabían. O sea, es una pregunta, por así decirlo, un poco, no sé si sarcástica, pero Pablo les dice, bueno, yo estoy viendo cómo actúan ustedes y yo me pregunto, ¿es que ustedes no saben? Y en el capítulo 6 ya Pablo no les dice si no saben. Pablo ya va más allá y les dice, ¿ustedes es que están ignorando? ¿Estamos de acuerdo? Ustedes están ignorando. Y miren qué ignoran ellos. Pareciera que estaban ignorando. Ustedes están ignorando que su cuerpo es templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y miren lo que dice aquí. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, ¿cierto? Y que no sois vuestros. Ah, bueno, ya aquí Pablo agrega un punto más importante, ¿no? Pareciera ser que ellos, al ignorar lo que eran, entonces pareciera ser que ellos estaban queriendo hacer con lo que no era de ellos, lo que ellos querían. ¿Estamos de acuerdo? Querían hacer con el cuerpo lo que ellos querían, pero Pablo les dice, deténganse, no lo hagan porque ese cuerpo es de Dios, no es de ustedes. Ustedes tienen que cuidarlo. Y ustedes saben que ahí es donde nosotros como iglesia, no sé si todos los que están aquí conectados son adventistas o tenemos algunos que no lo sea, pero la Biblia es muy clara cuando dice que nosotros los cristianos, no los adventistas, porque la gente a veces se confunde. Dicen, los que no comen carne son los adventistas. No, mi hermano, eso no es así. La Biblia, el que estudia la Biblia debería entender que no se debe comer cierto tipo de alimentos, y no hablo de carne, porque el tema no es ese, hermanos, o pollo o pescado, ese no es el tema, pero el que comprende que su cuerpo es templo de Dios, ¿cierto? El que comprende que su cuerpo es templo de Dios, pues el que interioriza eso tratará de entender de que debe hacerlo mejor, porque ese cuerpo que tiene no le pertenece, sino que le pertenece ¿a quién? A Dios. Lo único que hace que tu cuerpo, y cuando hablo de cuerpo, hermanos, miren, yo no estoy hablando de la parte física solamente. Ustedes saben que todo lo físico o toda aquella decisión física que tomamos, o sea, cuando usted decide hacer ejercicio, cuando usted decide ir a un gimnasio, cuando usted decide salir a caminar, cuando usted decide tomar aire, cuando usted decide tomar agua, cuando usted decide,
¿cierto? Respirar, hacer lo que se nos recomienda para tener mejor salud. Ese simplemente es una consecuencia, eso es un agregado de aquel que ha decidido cuidar ¿qué? ¿De qué ha decidido cuidar qué? Su mente, ¿cierto, mis hermanos? A mí me preocupa me preocupa mi mente. Yo quiero cuidar mi mente, quiero tener una mente sana. ¿Y cómo cuidamos la mente? Pues haciendo cosas buenas, ¿no? Leyendo cosas buenas, ¿cierto? Orando, estudiando la Biblia. Esas cosas nos hacen que nuestra mente sea una mente, por así decirlo, sana o que se sane. Porque ustedes, hermanos, aquí no podemos hablar de, a ver, cuando conocimos a Cristo, nuestra mente tal vez no estaba tan sana. Pero aquellos que toman la actitud de empezar a hacer cosas buenas por su mente, pues ocurre el proceso de la sanidad, que no es otra cosa que la santificación, cambio de pensamiento, cambio de ideas, cambio de propósito, usted decide que su vida cambie, eso que usted hacía y que le gustaba ya no le gusta tanto, tu vida empieza a cambiar ¿cómo decirlo?, de hábitos, ya tus hábitos ya no son los mismos, ¿no? El que le gustaba ir a bailar, pues de pronto empieza a dejarlo, ya empieza a dejarlo, ya no es tanto, ya no lo practica tanto, y a medida que va avanzando y vas cambiando de mente, el día menos pensado dice, no lo hago más, ¿cierto? El que se fumaba un cigarrillo, o le gustaba el fin de semana tomarse una cerveza, ¿cierto? Ya después del tiempo, a medida que vas cambiando tus hábitos, lees, estudia la Biblia, ahora, entonces como que eso comienza a hacer que tú empieces a cambiar, tu mente empieza a cambiar y empieza a abandonar esas cosas que antes eran tu diario vivir. Pues a ver, mis queridos hermanos, ¿por qué digo todo esto? Porque resulta que mirando aquí el versículo nos deja claro que lo primero que tenemos que tener en cuenta en esta mañana es que sí, es duro reconocerlo, porque muchos de nosotros tenemos hábitos muy, por así decirlo, muy arraigados, ¿cierto? Pero esos hábitos son dañinos, destructivos, afectan nuestro cuerpo, nuestra salud y nuestra mente se afecta también. Entonces el Señor le insiste a los corintios en que ellos no debían ignorar, debían de saberlo, debían entenderlo. Ellos debían no sacar de su mente la idea de que son, ¿cómo decirlo? Pertenecen, tienen un dueño, no están solos. Y que ese dueño quiere que nosotros que estamos viviendo en su casa, porque esto es de él, nosotros que vivimos dentro de su casa, pues hagamos lo que es correcto, hagamos lo que él quiere, hagamos lo que a él le gusta y no lo que de pronto a nosotros nos agrada. ¿Cierto, mis hermanos? Imagínense ustedes imaginen nosotros llevando a nuestra iglesia, haciendo una rumba dentro de nuestra iglesia, ¿no? Pues coloco el ejemplo, ¿no? Yo sé que puede sonar extraño, pero imagínense ustedes nosotros haciendo una fiesta mundana, no estoy hablando de cristianos, estoy hablando de una fiesta, imagínense ustedes abriendo un templo para eso, ¿cierto? Es ilógico. Por allí vi alguna ama que hizo así. Claro, porque es que no es pensable, o sea, imagínense usted haciendo una locura dentro de una iglesia, ¿cierto? Haciendo una locura dentro de una iglesia. Haciendo cualquier cosa menos aquello que es común o digno dentro de una iglesia, que se debe y moralmente se entiende se hace dentro de una iglesia. Ahora, quiero invitarlos para que vayan a Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Mateo 12, 43 al 45. Y hay una pregunta que surge alrededor del versículo. Y la pregunta es, ¿y cuando no somos templo de Dios, entonces templo de quién somos? Es la pregunta, ¿no? Porque las casas sirven para habitar. Y como les digo, o sea, Dios habita en templos. ¿Estamos de acuerdo? Dios habita en templos, aunque ahora estoy hablando del contexto de lo que somos, ¿no? Porque hay un texto en la Biblia donde dice que Dios no habita en templos. Pero aquí, ¿por qué Dios ya no habita en templos hechos de piedra? Porque ahora los templos de Dios, ¿quiénes somos? Pues nosotros, ¿cierto? Somos nosotros sus templos. Entonces ya el Señor no tiene la necesidad de habitar en un santuario como lo hacía en el pasado, en Israel, que estaba en el lugar santísimo. No, ya el Señor no lo hace porque ya Él no tiene que estar en ese lugar, sino que ahora el templo de Él somos nosotros. Ahora, miren lo interesante que esto es. Entonces, la pregunta de esta mañana es, si yo no soy templo, si yo no hago lo que es común o habitual o moral con mi templo, sino que hago cosas que no son o que no pertenecen al templo, ¿sí? Entonces, ¿qué soy?
Miren lo que dice Mateo 12, 43 al 45. Dice, cuando el espíritu inmundo sale ¿de dónde? Dice del hombre. Recordemos que el hombre, ahí lo que está diciendo es que cuando el espíritu inmundo sale de la casa, porque somos casas, dice allí, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice que anda por lugares secos, buscando ¿qué? Reposo y no lo halla. Versículo 44 dice, entonces dice, volveré ¿a dónde? A mi casa. A mi casa. A mi casa, de donde salí. Y cuando llega, la halla como desocupada, barrida y adornada. Qué interesante. Dice el versículo 45, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y sigue diciendo, y entrados, ¿qué hacen? Moran allí. Moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y dice aquí, así también acontecerá a esta mala generación. ¿Sí, mis hermanos? Miren, usted y yo somos templo. Volvemos y hacemos el análisis desde el principio. Somos templos de Cristo, le pertenecemos. Estamos escriturados a nombre de Cristo, ¿cierto? Eso significa que aquel que moraba antes, ¿cierto? Que estaba morando dentro de nosotros, que no era Dios, que no era el Espíritu Santo, dice la palabra que fue quitado. O sea, ese versículo que usted está leyendo allí en Mateo 12, 43, 45, significa la obra que hace Dios cuando en nosotros hay un huésped que no es el dueño. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí ocurre lo que explicamos ahorita de lo que pasó el suceso en Cali hace unas semanas. Cuando la obra de Dios se hace en nosotros, entregamos nuestra vida a Cristo, somos bautizados, entonces ahora viene Cristo y dice, esa casa me pertenece, así que necesito que la desalojen. Y entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor desaloja a Satanás y entonces ahora, ¿quién entra a la casa? El Espíritu de El Dios. dueño. El dueño. ¿Quién es el dueño? El Espíritu Santo. Lo que ahora era cualquier tipo de casa, una discoteca, un prostíbulo, un lugar de venta de drogas, una discoteca, lo que fuera, ahora el Señor lo convierte ¿en qué? En un templo. El Señor lo vuelve un templo. El Señor ya, ahora ustedes ya son un templo. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo mora en nosotros. Pero miren lo que dice el versículo. Es interesante. El versículo dice, dice el versículo. Pero no, disculpe, perdón. Disculpe, el pastor, perdón. Sí, señor. Yo estoy nuevo en esto y estoy empezando este estudio, ¿no? Entonces, me causa un poquito de confusión cuando dice que el Espíritu vuelve ya después que uno está bautizado, cuando se supone que ya lo leí anteriormente, que dice que el Espíritu mora en nosotros y somos templo de Dios sin habernos bautizado. Entiendo yo que sin habernos bautizado, sin habernos bautizado, vamos a ponerlo, sin habernos bautizado, ya el Espíritu de Dios mora en mí. ¿Es así? O para que el Espíritu de Dios more en mí, tengo primero que bautizar. Ya. Hablo ¿cómo te llamas? Mi nombre es Hitler. Ok, Hitler, a ver, ¿cómo te puedo responder? A ver, dice la palabra de Dios, esto es espiritual, esto es un asunto literal, me hago entender. Ustedes saben que todo lo que tiene que ver con el área del espíritu no es literal. Que la respuesta o la reacción que nosotros tengamos, que ya es lo físico, es el producto de lo espiritual, es diferente. ¿Estamos de acuerdo? Actuamos conforme a lo que tenemos dentro de nosotros. La Biblia dice que lo que entra no es lo que hace daño, sino lo que sale. O sea, el producto de lo que somos es lo que hace verdaderamente daño, pero salió en sí porque salió ¿de dónde? Del corazón, dice la palabra de Dios. Eso que estoy diciendo, ¿por qué? Aquí es donde voy a explicar esto porque gracias, mi hermano, por preguntar. A ver, resulta que bíblicamente hablando, el Señor nos ve como lugares de habitación. O sea, nosotros los seres humanos somos habitaciones. Dios quiere habitar y Dios, la manera en que Él busca habitar en nosotros es cuando nosotros definitivamente entregamos todo a nosotros. Ahora, esto que voy a decir a continuación, yo espero no lo van a interpretar mal, pero normalmente
normalmente, hay un dicho que dice que el que se casa, no sé si ustedes lo conocen, que el que se casa quiere ¿qué? Casa. Quiere casa. ¿Por qué? Porque normalmente el novio y la novia no viven ¿qué? Normalmente no viven juntos, los novios viven cada uno en su casa, ¿cierto? Pero el día en que yo ya no quiero que ella sea más mi novia, ¿yo qué hago? Me caso. Yo me caso, porque yo quiero ahora vivir ¿qué? Con ella. Bíblicamente hablando ocurre lo mismo. Ahora, ¿qué significa esto? Que Dios no está haciendo una obra en el corazón por el hecho de que no te has bautizado, mi hermano. No. Dios está haciendo la obra que hace un novio. ¿Qué hace un novio? Antes de que se case con la novia, ¿qué hace el novio? La enamora, Orarla. le da detalles, ¿cierto? La busca, la visita, la hace sentir como. Trabaja. Bueno, tiene trabajo, ¿no? Pero, ¿qué hace? La enamora, hace que el amor que tienen entre ambos cada día sea más que más grande hasta que llega el día en que dicen, yo ya no quiero vivir más solo, yo quiero vivir con usted, yo ya no quiero estar más solo. Lo mismo ocurre en este aspecto. Dios hace la obra de aquel que nos enamora, aquel que quiere que nosotros estemos con él. Hace una cantidad de cosas para que nosotros cada día nos acerquemos más a él. Hasta que llega el día en que decimos, yo para qué voy a seguir más separado de él. Yo quiero casarme con él. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo nos casamos con Dios? ¿Cómo nos casamos con Dios? Es el bautismo. Bautismo. Usted dice, yo me voy a bautizar. Yo no quiero estar más así. Yo ya, esto de novio, yo ya no lo quiero más. Yo ahora me quiero casar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿usted qué hace? Usted se casa con Dios. ¿Cómo se casa? Usted se casa a través del bautismo. El día en que usted se casa, ya te doy la palabra, mi hermano. En el momento en que tú te casas, entonces ahora pasan a vivir juntos. En otras palabras, ahora Él mora contigo en el mismo lugar. Es diferente. Es muy diferente. La realidad es esa. Es duro de reconocerlo, mi hermano, pero ese es el privilegio que existe en aquel, como dice la palabra de Dios, Marcos capítulo 16, versículo 16, dice, el que creyere, y dice, y fuere bautizado, este será salvo. O sea, el Señor nos dice que es un requisito, por así decirlo, es un mérito, es un regalo que recibe particularmente aquel que no solamente dice yo creo, sino que toma la decisión y dice yo quiero ser bautizado. Bien pueda, mi hermano. Disculpe, por ejemplo, ahí me surge otra nueva duda. ¿Por qué? Porque yo, aunque no me sé los versículos textuales de la Biblia, un momento donde creo que es Felipe que le dice a un esclavo que si él cree en Jesús, que por qué no se bautiza en ese mismo momento. Entonces se bajaron, iban como una carroza, me imagino, se bajaron y se bautizó de inmediato. Pero, entonces, eso está genial. Yo quisiera hacer eso, salir y hacer, pero Sí. tengo pareja. Sí. Tengo pareja y no me he casado. No me he casado Sí. por las leyes del hombre. Obviamente menos me he casado por la iglesia adventista. Entonces, hay como que se preestablece una cosa sobre la otra, porque entonces yo Sí. primero tengo que casarme, Sí. tengo que luego bautizarme para que posteriormente a todo eso es que yo pueda recibir al Espíritu Santo. Cuando de repente este esclavo sencillamente se bajó y se bautizó, listo. Yo creo en Dios, lo conocí ahorita en esta cuarentena más a profundidad, como quizás Él quiere que yo lo conozca, porque uno siempre dice, gracias a Dios, sí, gracias a Dios, pero baila, bebe, va a fiestas y hacía un montón de cosas, y entonces realmente no estaba siendo agradable a Dios. Y ahorita eso también a mí me tiene como preocupado, porque yo quiero bautizarme, yo quiero, como bien lo dice usted, ser ese hombre nuevo, ¿ok? Y ahorita estoy tratando de practicar lo más que puedo. Y ahorita, bueno, me estoy quitando la música, ya no como cerdo, ya se lo comentaba a todos los integrantes de la piñatera. Y yo soy así, pues discúlpenme todos, porque de repente ya todos ustedes saben, tienen muchos años en el estudio, y yo soy muy curioso, porque para yo poder aplicar algo, tengo que tenerlo afianzado, sin duda alguna, porque si no, no es posible poderlo aplicar. Claro Entonces, que por eso sí. es que usted está hablando extraordinario, me gusta como usted transmite la palabra, y entonces eso es lo que me causa más curiosidad aún, porque tal cual como lo está diciendo, si yo no estoy bautizado, obvio, el que crea
y el que se bautice, porque es donde viene la acción, ¿no? Yo creo, pero yo puedo decir, no, sí, yo creo, sí, yo creo en Dios, pero si no hago nada, sí, lo que como dice que la fe sin obra es muerta, entonces si yo no voy y me bautizo, si yo no aplico la palabra de Dios, yo no estoy haciendo nada. Entonces ahorita me siento así como que, bueno, si yo estoy leyendo la palabra de Dios, estoy haciendo mis estudios, quiero bautizarme, claro, obviamente no estará abierta la iglesia, pero no puedo hacerlo. Sí. Entonces, si no me bautizo, entonces el Espíritu de Dios no está en mí ahorita en este momento. Bueno, primero que todo yo no sé, hermanos, ustedes que están conectados, lo rico es que son familia, así que esto no es un templo, me hago entender, y a veces en la iglesia se manejan ciertos, ¿cómo se le llama? Ciertos protocolos que es parámetro, que si bien no están mal porque hay que respetar a la gente, porque la gente tiene su tiempo y hay que respetarlo. Pero qué rico que ustedes como familia, pues a mí me parece genial. Yo estoy feliz de escuchar al hermano decir lo que dice. Lo que ese siervo está diciendo, lo que él está diciendo es sobre el Espíritu Santo. O sea, Dios está haciendo una obra genial en la vida de él. Eso es lindo. Miren, mi hermano, yo lo felicito de antemano y verdad que me hace muy feliz. Usted me alegró la mañana, hermano, con lo que usted está haciendo. De verdad que me la alegró porque me doy cuenta de que la obra que Dios está haciendo es muy linda en tu vida. Ahora, usted dice, usted hay algo que está diciendo, hermano, y ahí es donde yo quiero ir a ese punto porque yo quiero corregir esa parte. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros caemos en error. El primero, ¿cuál es? Usted está sintiendo lo que está sintiendo y tiene los anhelos que tiene porque usted inició una obra con Dios en su vida. La obra que usted inició fue la de recibirlo. ¿Me hago entender? Ojo con esto. El que en este momento, y es duro decirlo, mi hermano, pero tengo que decirlo, no puedo mentirte. El que Dios en este momento, aunque es el dueño, tenga un huésped que no es el que él quiere que esté allí, él no está impedido de poder entrar. Ojo con esto, él no está impedido. Se lo digo porque a mí me ocurrió. Voy a colocar el ejemplo. Dice la palabra de Dios, miren lo que dice Apocalipsis 3:20, ustedes lo saben de memoria, los que son adventistas de años saben lo que dice Apocalipsis 3:20. Dice el Señor Jesús así, dice el versículo, se me fue, ¿cómo dice? ¿Cómo inicia Cristo? Amén. He aquí yo estoy ¿a dónde? A la puerta. Ojo, ven que la teología de la Biblia nos ve a nosotros, Dios no nos ve a nosotros solamente como personas, nos ve como ¿qué? Como habitaciones. Nosotros somos casas. Dios nos ve como lugares para Él poder habitar. Por eso Dios desarrolló un santuario en el pasado, porque Dios quería morar en medio de ¿qué? De ellos. En el pasado Dios nunca dejaba de morar en nosotros. Dios siempre busca la manera de morar. Solamente que es una realidad. En el momento en que nacimos sin Cristo y empezamos a vivir una vida sin Cristo, estas casas le dieron guarida, por así decirlo, o habitación a aquel que Dios no quería que estuviese allí. Y lastimosamente hay que decirlo, es el enemigo. Ahora, mi hermano, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Usted la tiene clara y gloria a Dios por eso. Vea, mi hermano, si usted necesita casarse, allí donde usted está, hay quien lo case. Si usted necesita bautizarse, allí donde usted está, hay quien lo bautice. Usted no tiene que esperar a que un templo se abra. Y Cris, si allí donde ustedes están, dicen que no pueden bautizar o no pueden casar hasta que la pandemia no pase, eso es un error. Ahora, otra cosa, mi hermano, es que usted quiera una fiesta, ¿no? Que usted quiera matar la ternera y usted quiera invitar a la familia, eso ya es diferente, ¿no? Porque obviamente no lo vas a poder hacer ahorita, tendrás que esperar a que esto pase. Pero usted está colocando un ejemplo muy interesante. Usted contó lo que pasó con aquel hombre que estaba en el carruaje leyendo la Biblia. Dice la palabra que él estaba leyendo la Biblia, pero no entendía de quién hablaba. Aparece Felipe y entonces en unas horas estudiaron la Biblia y cuando él se convence de lo que le está mostrando Felipe, entonces finalmente le dice, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Él le dijo, lo único que usted necesita es creer de corazón. Si usted cree, bajémonos de este carruaje y vamos a las aguas. ¿Qué es lo que usted, vea mi hermano, si usted cree en Dios de todo corazón junto con su esposa y ustedes desean seguir a Cristo, ustedes no tienen ningún impedimento y usted no tiene que esperar a que pase una cuarentena. Debería haber un siervo o una sierva, un siervo, perdón, que vaya,
haga una ceremonia matrimonial. Ustedes, yo no sé si ustedes les han explicado, pero ustedes no necesitan ir a una iglesia y que les coloquen flores. Usted no necesita vestirse con corbatín y la esposa con vestido blanco. Aclaro esto porque a veces ese es un impedimento. Ese es un impedimento. Eso es algo que hacen los novios. ¿Me hago entender? Los novios. Pero cuando las parejas ya están casadas, viven juntos, perdón, cuando las parejas viven juntos y son marido y mujer, ¿qué es lo que más les surge en ese momento? La bendición. Usted necesita de la bendición de Dios. Usted ahorita no están para decirnos que yo voy a esperar a gastar los 2, 3, 4, 5, 6 millones de pesos en la fiesta, en la recepción. No. Usted ahorita lo que necesitan es ¿qué? Ustedes necesitan es permitirle a Dios que esa puerta se abra y Él entre y saque ese que tiene que salir de allí. ¿Me hago entender? ¿Cómo lo va a hacer? Sencillo, cásate. Organiza todo, cásate. Ahora, no sé cuál es la cultura, Cris, en la costa. Aquí tú sabes, Cris, cómo lo hacíamos. Aquí una persona que vive en pareja ya y que no son casados y comprenden esto, dicen, yo me caso ya, ¿qué tengo que hacer? Bueno, la iglesia adventista tiene permisos legales, los pastores adventistas tenemos permisos legales para poder casar y casamos igual como si fuera la notaría. Los que se han casado aquí lo saben. Simplemente se hace la ceremonia, se invitan 2, 3 personas que usted quieran estén allí o con los protocolos de seguridad necesarios, se pueden casar y pueden organizar su tinita, una piscinita y allí pueden entregar su vida a Cristo Jesús. Y de esa manera, mi querido hermano, va a ocurrir lo que dice la palabra. Inmediatamente viene el desalojo. Viene el desalojo. Viene el desalojo. El mismo el Señor dice, venga para acá y se me va. Ocurre lo que dice, vuelvo y lo leo. Quiero leerlo. Cuando dice aquí, el espíritu, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. ¿Por qué sale del hombre? Porque el Espíritu Santo viene, toca y le muestra el papel. Estoy haciendo una ejemplificación, ¿no? Pero le muestra el documento y le dice, venga, hágame un favor. Lea lo que dice aquí. Ay, ¿qué dice allí? Ahí dice, esta casa le pertenece a Cristo. Se me sale, hágame el favor. Eso es literal, lo estoy diciendo literales. ¿Cuál es el tema aquí? ¿Cuál es el problema? Es por eso, no sé si allá estemos hablando de alguien más que no es adventista, que como se dice, está escuchando, le gusta, pero así de lejito porque no me quiero comprometer mucho. Normalmente ese tipo de decisiones de que así de lejito, yo no estoy preparado, es que a mí me da miedo. Otros dicen, si yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo para qué necesito entrar a una iglesia. O ese tipo de actitudes frente a la necesidad de entregar la vida a Cristo, es ese huésped malo que está allá adentro que habla a tu mente, porque el diablo habla. Y el diablo te dice, no lo hagas. Usted no necesita hacer eso ahora. Espérese. Déjeme quedarme un mes más aquí. ¿Por qué me va a desalojar? Yo todavía quiero estar aquí. Esto que yo estoy diciendo es real. Y yo lo digo porque es que la experiencia que Dios me ha permitido vivir, Cris es un hombre de mucha experiencia en el tema. ¿Cuántas visitas no hemos llegado a hacer una persona para que entregue su vida a Cristo Jesús? Y uno escucha la cantidad de excusas que utiliza la gente para seguir rechazando a quién. A Cristo. Hoy no, mañana, a mí me gusta, a mí me agrada, pero yo no estoy preparado. Eso ahorita no, yo tengo todavía muchas cosas que hacer, yo no me siento todavía bien en una iglesia. Eso que tú estás diciendo es lo que está saliendo ¿de dónde? De tu corazón. ¿Por qué? Porque aquel que está hospedado allí es el que te dice que no lo hagas, que no es el momento. Es el diablo, mis hermanos. Así que ustedes, ¿qué tienen que hacer? Ustedes tienen que decirle a aquel que está, obvio, yo he visitado cantidad de personas que me dicen, pastor, es que yo siento miedo. Miren lo que dice. Y si, pastor, yo me bautizo, después de que me bautice, vuelvo y caigo. Esos son ideas diabólicas, porque el diablo lo que te está diciendo es, no lo haga porque usted va a volver a pecar, entonces mejor no lo haga. Hágalo cuando usted ya sea una persona como. Cuando usted ya es una persona que ya está firme, que ya está bien en Dios. Y resulta que eso va en contra de lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice que es, porque el Señor dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea, la única manera en que tu vida va a poder cambiar, mi hermano, y de cualquiera de los que estemos aquí, la única manera en que la vida va a poder tener una transformación va a ser a través de ¿qué? De permitirle al Espíritu Santo que entre y more a nuestra casa. Cuando Él entra, mire lo que ocurre aquí, para ir redondeando el tema y darle la conclusión ya. Mire lo que dice aquí, que cuando el Espíritu sale, ¿cierto? Entonces dice que buscan donde hallar cabida, pero entonces dice, no la hay. Entonces dice, voy a regresar a dónde. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Por eso lo que yo les decía ahorita, ustedes recuerdan la introducción del mensaje. Por eso es que
mi hermano y mi hermano Hitler y mi hermana Jennifer, ¿cierto? Yo les quiero invitar a algo, yo los quiero animar a algo. Lo que ustedes están haciendo hoy no lo dejen de hacer, porque ese es verdaderamente el principio. O sea, ustedes hoy están logrando lo que están logrando, lo están logrando porque están dedicando tiempo a estudiar la Biblia, porque oran. Eso no lo pueden dejar de hacer, porque en el momento en que ustedes dejen de hacer eso, y ustedes ya pueden estar bautizados, ya se bautizaron, llevan 1 año, 2 años de bautizados, y de pronto Hitler un día de estos dice, yo mañana, no, estudiamos más tarde, y empiezan con ese tema de ir dilatando, y dejando las cosas allí, después. Entonces, ¿qué pasa con ese huésped? El huésped se convierte en ladrón. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, el huésped no el huésped bueno, ¿no? Aquel que salió de allí se convierte en ¿qué? En ladrón. Y entonces, ¿qué empieza a hacer? Empieza a rondar la casa. Él empieza a rondar la casa y empieza a mirar por dónde ¿qué? Por dónde me meto. Y entonces mira lo que dice la palabra. El ladrón dice que entre y que la casa estaba como Vacía. Oh, ok, ¿por qué estaba vacía? ¿Por qué estaba vacía? Porque el que estaba allí, que era el Espíritu de Dios, ¿qué pasó con él? Salió. Ahora, ¿por qué salió? Porque lo sacamos. ¿Podemos sacar el Espíritu Santo de nuestra casa? Claro que lo podemos hacer. ¿Cómo lo hacemos? Cuando empezamos a rechazarlo. Cuando volvemos a esa vida antigua, cuando dejamos de hacer lo que nos toca hacer, cuando dejamos de cumplir con el deber que nos toca. Allí. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo sale. Y apenas el Espíritu Santo sale, ahí mismo llega el Espíritu aquel y dice, ¿cómo? Yo ya no, y dice él, no llego solo, ahora voy a llegar ¿cómo? Voy a llegar acompañado. Ahora, ¿por qué llega acompañado? Porque aquel que está allá adentro es tan poderoso que nunca lo podrá vencer solo. Tiene que llegar ¿cómo? Acompañado. ¿Estamos de acuerdo? Llegará como acompañado. Por eso, mi querido hermano, yo lo quiero, dice que la casa se encuentra como versículo 45, dice el versículo 44, léanlo conmigo otra vez, dice, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, pero miren lo que dice aquí, que cuando llega la halla como desocupada, pero no solamente desocupada, sino que la encuentra como barrida y adornada, porque cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, Él no hace estragos en nuestra vida, sino que lo que Él hace en nuestra vida, ¿qué es? La ordena, la arregla, cambia la vida. Pero entonces llega el diablo y encuentra una casa que ahora cambió, es diferente. Pero dice que el que usted y yo seamos diferentes hoy, si dejamos de hacer lo que nos toca hacer, si la casa es diferente porque hubo cambios, yo soy un adventista que yo llevo más de 20 años de ser adventista y yo sé que en mi vida Dios hizo algo, pero eso no significa que la casa no pueda quedar como desocupada y que aquel que después salió en algún momento pueda volver a ¿qué? A entrar. Y entonces, ¿qué va a entrar? Va a entrar para hacer ¿qué? Estragos. Vuelve y entra para hacer estragos, para desordenar la vida, para acabar con la familia. Entonces ahí donde viene la cantidad de barbaridades que uno muchas veces hace siendo ya un cristiano. El día me empezó y digo, no, ya no vuelvo a la iglesia, yo no quiero volver por allá. Ya no quiero saber nada de la Biblia, ya no quiero saber más nada de la iglesia. ¿Por qué? Porque ese espíritu que entró con 5 más, ¿5? ¿Sí dice el versículo? ¿Con cuántos más? 7. 7 más. Ok, ese que entró con 7 más, entonces, ¿qué pasa con ese que entró con 7 más? Pues entran a ¿qué? A hacer fiesta. O sea, convierten el templo en una discoteca. Vuelven y te convierten el templo en una discoteca. Vuelven y te lo convierten en un prostíbulo. Vuelven y te lo convierten en un centro de drogadicción. O sea, en un lugar de consumo. O sea, eso es lo que viene el enemigo a hacer. Entonces, es ahí, por eso familia es bueno y es bueno que en esta noche tengamos muy presente esto. O sea, la única manera de mantener nuestro templo, por así decirlo, protegido es reconociendo, no ignorando lo que somos. Usted no es cualquier cosa, mi querido hermano. Mi hermano Hitler, usted no es cualquier cosa. Usted hoy, Jehová lo está adornando. Jehová los está preparando. Jehová los está poniendo bonitos. Jehová está arreglando un altar ahí en ustedes. Él está arreglando un altar porque a él no le gusta entrar a cualquier lugar. Cuando él entre, lo que él va a tener son templos. Y cuando él entre allí, va a entrar a morar y va a ser un momento muy feliz. Va a ser un momento muy feliz. Así que, mis hermanos, ¿qué conclusión llegamos en esta noche? En esta mañana, perdón, 2 versículos y terminamos. Vayan ahí mismo a 1 Corintios 6, pero miremos lo que dice el versículo 20. 1 Corintios 6, 20. Dice la palabra de Dios. 1 Corintios 6, 20. Oh, qué declaración tan maravillosa.
Qué declaración tan maravillosa. Porque habéis sido, ¿qué cosa? Comprado. Ok, ok. Volvemos al mismo punto. Nos compraron. Nosotros valimos plata, tuvimos un costo, valimos plata, hermano. Fuimos costosos, tuvimos un precio alto. Y dice aquí, porque hemos sido comprados ¿con qué? ¿Por qué? Por precio. Y dice aquí, si ustedes reconocen que ustedes valen porque fueron comprados, entonces el Señor dice, glorificad pues a Dios ¿en qué cosa? En vuestro cuerpo. Y dice el Señor, y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Los cuales son de Dios. Y ahí en el capítulo 7, avancen una hojita más, versículo 23. Miren lo que dice el versículo 23. ¿Cómo dice? Por precio fuisteis ¿qué? Comprado. Comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Lo que el versículo está diciendo es, no vuelvan a vivir en la esclavitud que se encontraban. Y lo que decía el hermano Hitler, el traguito, el cigarrillito, el bailecito. Si bien esas son cosas que no perturban ni molestan a una persona que no tiene a Cristo, y yo con todo respeto, no sé si alguno de los que está aquí opina diferente, pero yo no me siento bien mirando mal a un borracho o a un drogadito o a alguien que fuma. ¿Por qué? No me siento mal, ¿por qué? Porque lo que él es producto de lo que tiene adentro. ¿Me hago entender? Claro. Entonces, Claro. yo tengo que mirarlo como alguien que necesita ayuda. Yo no puedo tomar la misma actitud que tomó el fariseo. Es que yo devuelvo los diezmos, yo ayuno una vez a la semana, yo no soy como este que es un ladrón. No, porque ahí estamos cometiendo un error. Estamos cometiendo un error. O sea, el Señor lo que nos está diciendo esta mañana es, cuando alguien está consumiendo droga, cuando alguien está borracho, cuando alguien está, hermanos, él está en su fiesta, él está en lo de él porque es que eso es él, o sea, lo que vive dentro de él es eso. Pero en el caso de Hitler y su esposa Jennifer, ya ustedes entraron en un conflicto con esas cosas. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu de Dios llegó a sus vidas. Entonces, ¿qué pasa? Ya ustedes empezaron a entender que eso que antes hacían y que les gustaba y que les fascinaba, aunque hoy lo pueden llegar a hacer nuevamente, ya no son felices. Porque empiezan a tener una carga moral en ustedes que les dice, no lo hagan. Eso no está bien. Claro. Eso no está bien. No lo hagan. Y quiero aclarar, no significa que ustedes ya no lo puedan hacer, porque ustedes lo pueden volver a hacer. En este momento ustedes todavía están en una lucha y puede llegar a ocurrir nuevamente. Puede llegar alguien en que en medio eso ha ocurrido. Es que a mí no me vengan a decir, a no ser que aquí tengamos alguna adventista de nacimiento y que no se ha apartado del Señor. Pero normalmente los que conocimos al Señor ya siendo grandecitos. Les confieso, me confieso delante de ustedes, familia, no le cuenten a nadie, por favor, porque pronto me quedo sin trabajo, ¿no? Pero cuando yo acepté a Cristo Jesús, oigan esto, cuando yo acepté a Cristo Jesús, a mis 17 años de edad, cuando yo acepté a Cristo Jesús, después de haber aceptado a Cristo Jesús, por ahí me pegué una bailada, Cris. No lo borraron, no. No se dieron cuenta. Si no me habían borrado. Sí. Por ahí me llegué a comer por ahí en una fiesta me llegué a comer una caja de esas de lechona. Me la comí y yo ya había entendido que yo no debía comer cerdo y me la comí. Bailé. Entonces, ¿a qué me voy yo? A ver, el tema es que el Espíritu de Dios entre a mi vida no significa que yo ya no voy a hacer más esas cosas. Puedo volverlas a hacer, pero la carga espiritual y moral que recae sobre ti, porque en tu vida hay alguien que ya te dice no lo hagas más, eso va a ser tan duro, tan doloroso, que tú no vas a ser feliz. Por eso el Señor dice, pues, vean, mi hermano, si hay algo muy difícil, y emocionalmente difícil de manejar, es vivir en los dos lados. O sea, ser tibio, ser frío, o sea, pisar el frío y pisar el calor. O sea, estar en los dos lados es muy duro, porque tú no eres feliz aquí, pero tampoco eres feliz con, porque estás mezclando las dos cosas. Pero el Señor dice que seamos fríos o caliente. Caliente. O sea, el Señor dice, no sean tibios, porque la tibieza es la mezcla de ¿qué? La tibieza es mezcla de calor con frío, ¿sí o no? O sea, las dos mezclas hacen que ni sea frío ni caliente, termina siendo frío. Caliente. Perdón, tibio. Pero entonces el Señor te dice, haga las dos cosas, haga una de las dos cosas, o se va para el frío o se mete en el calor. Porque si usted va a meterse una bailada sin Cristo, ve hermano, yo bailé sin Cristo. Yo fumé sin Cristo, yo tomé sin Cristo, yo me gozaba, yo era feliz. Forniqué sin Cristo. Pero cuando vino Cristo, entonces esas cosas ya no me hacían feliz. Amén.
ya empecé a tener una carga moral en mi vida porque lo hacía, pero estaba en una lucha. Estaba en una lucha, porque ya sentía que en mi mente alguien me decía, no lo hagas, Guillermo, no quiero, Guillermo, yo no quiero que me saques, no me saques de tu casa, no me saques de tu casa, porque si tú me sacas, vas a entrar en un problema, vas a tener una lucha muy grande, vas a tener una lucha muy grande. Si Ya vas a hacer tenía la algo, semilla. ya estaba sembrado, ¿sí me hago entender, mi hermano? Sí. Entonces, mis hermanitos, el último versículo y oramos. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. Vayan a Primera de Pedro 1, 18 y 19. Primera de Pedro 1, 10, que fuimos comprados. ¿Cierto, hermano Hitler y hermana Jennifer? Prepárense porque Jehová en este momento está haciendo, yo sé que esto que voy a decir puede sonar chistoso, pero en este momento el Señor está haciendo una, por así decirlo, está haciendo una inversión grande en ustedes. O sea, el Señor le está diciendo, Jesús le está diciendo al Padre, Padre, ¿cuánto valen ellos? Y el Padre les dice, ellos valieron tu muerte. Entonces Jesús les dice, Padre, llegó la hora de que me pertenezcan, dámelos. Ya no pertenecen al diablo, ahora me pertenecen a mí. Entonces Jehová dice, ahora son tuyos, apodérate de ellos, apodérate de sus vidas. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor viene a la puerta, pero mire lo que dice Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Señor dice, si alguno oye mi voz y abre, o sea, ahorita lo que le toca hacer a ustedes es que abrir la puerta para que él entre y entonces more y se quede allí con usted, ya no va a salir más. Pero el tema aquí es no dejarlo salir. El mensaje está, en esta mañana el mensaje es, si entró, no lo deje salir, mi hermano. Si entró, no lo deje salir. Si usted lo deja salir, perdemos el año y le vamos a salir. Mire lo que dice aquí primera de Pedro 1, 18 y 19, dice, sabiendo que fuisteis rescatados, ¿cómo dice? De vuestra vana manera de vivir. Okay. Deténganse aquí un momentico. Miren lo que dice el versículo. Sabiendo. La palabra sabiendo significa ¿qué? Que ya no somos ¿qué? Que ya no... Inocentes. Que ya no, ok, vamos al primer versículo. Bueno, lo voy a leer yo aquí que lo tengo, pero el 1 Corintios 3:16 dice, no sabéis, ahora ustedes ya saben. Claro. Ya ustedes saben. Ahora, ustedes deciden si quieren ignorarlo o sencillamente ustedes aceptan y como ya lo saben, entonces ustedes actúan conforme al conocimiento que ya han recibido. Ajá. Dice aquí el versículo, sabiendo que fuisteis, ¿qué? Rescatados de vuestra vana manera de vivir, ¿cierto? Mi hermano Hitler, la cervecita, ¿cierto? La rumbita, ¿cierto? Sí. La fiestica, o sea, ya fuiste, estás siendo rescatado, estás siendo el Señor te está sacando de eso. Entonces, como dice el Señor, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro padre, porque eso es heredado, naciste en medio de la rumba, de pronto un padre rumbero, una mamá rumbera, creciste en ese ambiente, digamos, no estoy diciendo que sea así, ¿no? Pero ocurre, porque también yo fui criado en un hogar donde mi papá todos los fines de semana se pegaba sus parrandones. Entonces, eso, y normalmente eso se pega, a veces eso se pega y eso sigue de generación en generación. Pero dice aquí, ahora sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, y mira lo que dice aquí, no con cosas corruptibles, que fuiste comprado, no con cosas que a ti no te pagaron, a ti no te compraron con oro, ni te compraron con plata, sino que mira lo que dice aquí mi hermano, acepte esto en el nombre del Señor Jesús. Usted fue comprado con la sangre preciosa de Cristo. Mire lo que dice aquí, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Usted, el precio que Jesús pagó por usted, mi hermano, eso no hay plata sobre esta tierra que lo pueda pagar. Vean, mi hermano, ¿ustedes no recuerdan lo que hizo el diablo cuando tentó a Jesús? ¿Qué hizo el diablo? El diablo se llevó a Jesús y le dijo, te entrego, te doy todo esto, te lo doy todo. O sea, el diablo intentó comprar la muerte de Jesús. El diablo lo que quiso decirle al diablo es, el diablo sabía que si Jesús moría, no habría dinero sobre esta tierra y los mundos que pudieran pagar ese sacrificio. O sea, entonces el diablo trató de convencer a Jesús de que aceptara que la compra, no necesita morir. Yo le entrego todo, yo lo entrego, esto es suyo, es mío, pero yo lo entrego si yo quiero, yo lo entrego. Pero el Señor Jesús sabía que solamente su sangre
El Señor sabía que solamente su sangre podría rescatarnos. No hay forma de que el diablo pueda recomprarte a ti. O sea, en pocas palabras, el día en que ustedes entreguen su vida a Cristo, no habrá dinero ni habrá nada que pueda rescatarlos, perdón, que pueda con los cuales pueda reclamarlos Satanás. No podrá el enemigo ya hacerlo. Que buscará infiltrarse, sí. Que buscará meterse por una ventana, por la chimenea, por la puerta. Él buscará la manera. Pero es ahí donde tenemos que cuidarnos, tenemos que hacer nuestra parte. Y este es el mensaje para todos nuestros hermanos que estamos aquí conectados en esta hora. Ya es un deber que tenemos nosotros como familia, ¿cierto? De hacer nuestra parte. El Señor promete que si hacemos nuestra parte, Él hará la de Él. Así que no nos debe preocupar si se mete por la ventana o por la puerta o por la chimenea. Lo que a usted le debe preocupar es hacer su parte y de esa manera nuestras casas van a estar como. Van a estar como estaba el Edén, Cris. Van a estar como estaba el Edén. Eso iban a meter una llave a la iglesia o algo y eso empezaba a pitar, hermanos. Eso empezaba a pitar porque eso tenía una seguridad satelital que no permite que un ladrón llegue a meterse. Por donde se mete ahí mismo pita el asunto. Entonces, eso es lo que ocurre con nosotros. Dios va a colocar una señal de protección sobre nosotros, para que cuando el enemigo intente meterse, entonces va a empezar a pitar. Y llegan inmediatamente, llegan los ángeles, que usted que fuera de aquí, que esto no es de usted. Entonces, querida familia, el Señor me los bendiga. Fue un gusto estar con ustedes en esta tarde. Gracias por el tiempo. Y pues la invitación en esta mañana, qué bendición conocer a mi hermano Hitler, a su esposa Jennifer, y los animo para que ya no pierdan tiempo, avancen en el Señor, hagan su parte y dense el privilegio, el gusto de poder ser cubiertos con la sangre de Cristo y la presencia del Espíritu de Dios dentro de ustedes, ¿sí? Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga.